Para resolver la ecuación del tercer ejercicio, entonces primeramente tenemos que ver lo que aquí está mencionando, y entonces es logaritmo base 3 de lo que tengo aquí. Entonces recuerden que pues para poder resolverlo, pues aquí me estoy dando cuenta que hay operaciones, por lo tanto comienzo por jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. Y de esa jerarquía de operaciones pues necesitamos decidir cuál es la primera operación que vamos a realizar. De allí entonces hay que hacer precisamente la raíz séptima, y para hacer la raíz séptima vamos a utilizar la definición de radicación. Y la definición de radicación menciona que el número multiplicado por sí mismo 7 veces te da por resultado el menos 128. Entonces si yo multiplico el 2 por el 2, sabemos que me da 4, por otro 2 me da 8, por otro 2 me da 16, por otro 2 me da 32, por otro 2 me da 64 y por otro 2 me da 128. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Por lo tanto, eso implica entonces que aquí tengo menos, 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 y al multiplicar 7 veces el signo menos, entonces me debe dar un número negativo. Por lo tanto, comenzando con jerarquía de operaciones y definición de radicación, entonces me va a quedar que esto es el logaritmo base 3 de menos 2, que es el resultado de calcular la raíz séptima al menos 128. Luego, en el miembro derecho, si se dan cuenta, tengo una resta. Como tengo una resta, entonces lo que debo de aplicar va a ser las propiedades de los logaritmos. Y de las propiedades de los logaritmos, la que está referida a la resta precisamente es la segunda propiedad de los logaritmos. Y la segunda propiedad de los logaritmos, solamente se les recuerdo, menciona que si yo tengo, déjenme bajarlo un poquito más para que quede más a la vista. La segunda propiedad de los logaritmos menciona que si yo tengo el logaritmo de una división, se puede escribir también como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, al tener una resta, este argumento del minuendo se va a escribir como numerador, y este argumento del sustraendo se va a escribir como denominador de la resta. Aquí nada más hace falta que este es el del denominador. Y por lo tanto voy a escribir logaritmo base 3 de 3y menos 2 dividido entre 1 menos 2y. Y entonces, si se dan cuenta, aquí resulta que tengo las bases iguales. Por lo tanto, como tengo las bases iguales, lo que puedo aplicar es la ley de la tricotomía. Y la ley de la tricotomía menciona que al tener tres elementos y dos de ellos son iguales, el tercer elemento también es igual. Por lo tanto, ya habíamos visto que el primer elemento es la base, y la base 3 es igual a la base 3, que eso se observa nada más de verse. Y luego de aquí me estoy dando cuenta que el logaritmo es el mismo. Acuérdense, el segundo elemento sería el logaritmo. Y por consecuencia, lo que va a ser igual es el tercer elemento, y el tercer elemento son los argumentos. Entonces, esos argumentos van a ser iguales, y por lo tanto yo puedo escribir que menos 2 es 3y menos 2 dividido entre 1 menos 2y. Por lo tanto, de aquí, pues ya lo único que hay que hacer es ver si hay alguna operación que puedo hacer. Por lo tanto, eso obedece a la jerarquía de operaciones, y de esas operaciones me doy cuenta que para poder hacer las operaciones necesito revisar el concepto de términos semejantes, saber si hay términos semejantes o no hay términos semejantes. Observo que este 3y y este 2 no son términos semejantes, al igual que este 1 y este menos 2, y por lo tanto lo que procedo a hacer entonces es la operación, realizar la operación inversa en el otro miembro. Y al realizar la operación inversa en el otro miembro, entonces me doy cuenta que lo que está ocurriendo es que el denominador está multiplicando en el miembro izquierdo. Como está multiplicando, entonces este denominador va a multiplicar al miembro derecho. Pero para poder realizar la multiplicación, yo tengo que aplicar la propiedad distributiva. O sea, este menos 2 multiplica al 1 y este menos 2 multiplica al menos 2y. Entonces, agregado esto,
también viene la propiedad distributiva que me está diciendo que se distribuye la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Por lo tanto, este menos 2 por este 1 me va a quedar menos 2, y luego este menos 2 por este menos 2y, por la ley de los signos, me va a quedar un 4y. Y eso es igual a lo que tengo en el numerador, que solamente es un 3y menos 2. Y entonces volvemos a lo mismo. Como hay operaciones, necesito saber cuál es la operación que hago primero. Por eso comenzamos con jerarquía de operaciones. Una vez que revisé que hay sumas y restas, una en un miembro y el otro miembro, entonces vemos el concepto de términos semejantes, y con ese concepto de términos semejantes observo que sí tengo términos semejantes, pero los términos semejantes están en diferentes miembros. Por lo tanto, para que queden en el mismo miembro, lo que hay que aplicar es la operación inversa. Entonces vamos a realizar la operación inversa en el otro miembro, y eso implica que entonces este 3y aquí está sumando. La operación inversa es que va a restar. Como uno va a quedar positivo y el otro negativo, entonces lo que se aplica es la ley de la resta. Y en la ley de la resta habíamos dicho que se va a dejar el signo del mayor y se hace la resta entre los números. Por lo tanto, debido a que el 4 es el mayor, me va a quedar con un signo positivo, porque es el mayor, signo que no se escribe, y hago la resta entre el 4 y el 3, lo cual me queda en 1, y solamente voy a obtener y. Y los otros términos semejantes pues son los términos que no tienen variable, que este es menos y este es menos. Entonces nuevamente realizo la operación inversa. Si se dan cuenta que hay una resta, la operación inversa es una suma, y entonces al ser signos diferentes se utiliza la ley de la resta, y este más 2, porque va a ser la operación inversa con este menos 2, pues me queda un 0. Por lo tanto, el resultado es que la y es 0. Y nuevamente sabemos que este reactivo vale 2 puntos. Entonces, como es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, entonces estaríamos hablando que va a tener un valor de 0.5 cada paso para este ejercicio. En el ejercicio 4, entonces para el ejercicio 4 vamos a tener otra circunstancia, que si ustedes se dan cuenta, el 49 puedo calcular factores primos. Entonces vamos a calcular factores primos. Y calcular factores primos solamente es con los que se pueden calcular factores primos. En este caso, el 49 tiene factores primos, por lo tanto el 3 se queda igual, y me va a quedar que este es un 3 a la 2m menos 4, y esto va a ser un 7 al cuadrado. Y entonces, pues ya no puedo aplicar nada, porque pues resulta que aquí tengo un 3, aquí tengo un 7, pero sin embargo, al observar, nos damos cuenta que aquí hay un signo menos. Ese signo menos nos hace referencia a la segunda ley de los exponentes. Así que vamos a aplicar la segunda ley de los exponentes. Acuérdense que todo va a ser referenciado a lo que nosotros vayamos observando de acuerdo a los conocimientos previamente aprendidos. Entonces, debido a que hay una resta, al igual que en el ejercicio anterior, nosotros sabemos que si yo tengo una potencia dividida entre otra potencia, el resultado es otra potencia donde conserva la base y se restan los exponentes. Por lo tanto, esta resta me está indicando que la operación es una división. Y entonces, aplicando la segunda ley de los exponentes, me va a quedar aquí un 3 a la 2m dividido entre un 3 a la 4. Acuérdense que el signo menos, este signo menos lo único que me indica es que hay una división. Y los exponentes va a ser, el minuendo es el exponente del numerador, y el sustrayendo es el exponente del cuadrado. Y entonces me doy cuenta que este y este se parecen, porque no tienen incógnita. Por lo tanto, voy a tomar inversa en el otro miembro.
y por lo cual un 7 al cuadrado. Y entonces ya observo que nada más tengo en la incógnita y entonces el exponente, este exponente es el logaritmo es el exponente al cual se eleva esta base, que lo tengo actualmente, pues lo que necesito es realizar la operación inverreflexiva. Podemos intercambiarlo. Recuerden que la propiedad reflexiva es como si nos viéramos en un espejo. Entonces, si está en el miembro izquierdo, yo la aplicación y la tercera propiedad está referida a la potencia. Por lo tanto, vamos a aplicar la primera y el resultado, pues lo que yo debo de hacer es escribir exponente, lo puedo escribir como factor para que multiplique el logaritmo de la base y a este 2 también puedo aplicar lo mismo. Entonces, entre el logaritmo base 10 de la base. Entonces, este cambio de base lo voy a aplicar en estos dos lugares. Por lo cual hay una división. Entonces podemos aplicar la respectiva jerarquía de operaciones. Y debido a que hay un número racional, entonces sí debo de hacer la operación del entero más el número racional. En otras palabras, lo que había
Para el siguiente ejercicio nuevamente me doy cuenta que para poder saber cuál es el logaritmo base 3 de 1, pues nuevamente hay que aplicar la definición de logaritmos. Recuerden que el logaritmo es el exponente al que se eleva a la base. Entonces la definición de logaritmo me lleva a preguntarme, ¿cuál es el exponente al que debo de elevar el 3 para obtener una potencia que es 1? Y entonces sabemos que si yo elevo 3 a la 0 me va a dar 1, porque este 0 me dice cuántas veces se utiliza la base como factor. Como no se utiliza ninguna vez, solamente se escribe el coeficiente, y entonces de ahí sabemos que este resultado es 0. Y entonces, en el otro miembro, como hay una suma, ahora en lugar de aplicar la primera propiedad de los logaritmos, lo que voy a aplicar es la segunda propiedad de los logaritmos. Y la segunda propiedad de los logaritmos, ya se les había dicho, se las repito nuevamente, el logaritmo de un producto es el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Eso implica entonces que por definición de logaritmos, el exponente al que elevo al 3 para que me dé 1, pues ya habíamos dicho que es 0, y en el otro miembro va a ser logaritmo base 2 de la multiplicación de m menos 2 por 1 menos m. Y entonces, de aquí yo ya puedo utilizar la definición del logaritmo. Por lo cual, vamos a mencionar aquí que con la definición del logaritmo, entonces, habíamos dicho que el logaritmo es el exponente. Eso quiere decir que el 0 es un exponente. El 0 es un exponente al que se elevar esta base. Entonces, la base se eleva a la 0 para obtener este argumento. De una vez, para no estar utilizando tanto espacio, vamos a realizar la multiplicación. Y la multiplicación va a ser utilizando la propiedad distributiva. Y utilizamos la propiedad distributiva precisamente porque esta m multiplica al minuendo y multiplica al sustraendo. Al realizar la multiplicación sabemos que m por 1 me da m, y m por m me queda menos m cuadrada. Hago la misma al multiplicar este sustraendo por el minuendo y el sustraendo, y entonces me va a quedar un menos 2m. Y entonces nos damos cuenta que estos dos son términos semejantes, y por lo tanto, cuando pienso en la respectiva jerarquía de operaciones, esto ya sería después, en la jerarquía de operaciones, pues la primera operación que debo de hacer es precisamente este 2 a la 0, pero este de los 0 a la 0 sabemos que es la unidad, por lo tanto aquí va a quedar la unidad, y esta unidad pues obviamente tiene un término semejante que es el menos 2. Así que comencemos con escribir adecuadamente la m cuadrada. Sabemos que tiene que ser positiva, por lo tanto vamos a realizar la operación inversa en el otro miembro, y al realizar la operación inversa en el otro miembro, pues resulta que este menos 2, la operación inversa es una suma, y como este 1 también está sumando, pues entonces lo que vamos a aplicar va a ser la ley de la suma, debido a que los dos son positivos. Por lo cual, perdón, aquí me confundí. Este m cuadrada por operación inversa me va a quedar una m cuadrada en el miembro izquierdo. Luego este m y este menos 2m, como son de diferente signo, en lugar de la ley de la suma, pues debe de ser la ley de la resta. Dejen agregarla aquí, porque ya lo había hecho de una manera diferente. Entonces vamos a aplicar la ley de la resta, y la ley de la resta menciona que si tú tienes un negativo y un positivo, se deja el signo del mayor, que debe de ser negativo, se hace la resta entre el 1 y el 2 y me queda 1. Por lo tanto, esto es menos 1, pero como voy a realizar la operación inversa en el otro miembro, este menos 1 en el otro miembro va a ser más 1, quedándome más 1m, más m. Simplemente acuérdense que de este con este, por ser diferentes, se deja el signo del más grande, por eso me queda menos 1, y la operación inversa es un más 1. Y por último,
Habíamos dicho que este es menos, la operación inversa es una suma, se le suma a este 1 y por lo tanto aquí me va a quedar un más 3 igual con 0. Y entonces lo que debo de buscar es factorizar a este trinomio. Pero pensando en factorización, pues debo de pensar en dos números que multiplicados me dé 3 y esos números serían 3 por 1 solamente. Y si lo sumo o lo resto nunca me va a dar 1. Por lo tanto, lo que procedo a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Y para completar el trinomio cuadrado perfecto, sabemos que debo de escoger el número que es el coeficiente del término lineal. Eso quiere decir que a ese 1 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Y eso es lo que me va a permitir que se complete el trinomio cuadrado perfecto. Así que lo que escribimos es una m cuadrada más m más lo que completa el trinomio cuadrado perfecto, que habíamos dicho que era un cuarto. Entonces le agrego un cuarto, perdón. Y este 3, como me está estorbando por el trinomio, pues lo que vamos a hacer es realizar la operación inversa. Entonces voy a abreviarlo aquí, realizar la operación inversa en el otro miembro, con eso es más que suficiente. Y entonces en el otro miembro me va a quedar un menos 3 y por último lo escribo aquí. La operación que con el miembro izquierdo es la misma operación que debo de hacer en el miembro derecho y eso se llama propiedad de la igualdad. Por lo cual si aquí sumé un cuarto, también aquí hay que sumar un cuarto. Y entonces, como ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto, ya puedo pensar en factorizar el trinomio cuadrado perfecto, que al factorizar el trinomio cuadrado perfecto, pues nosotros sabemos que se debe de calcular la raíz cuadrada del primero, también se debe de calcular la raíz cuadrada del tercero, y eso escribirlo entre un paréntesis. Por lo tanto, aquí escribo la raíz cuadrada de m cuadrada es m, la raíz cuadrada de un cuarto es un medio, esto debe estar elevado al cuadrado, y se escribe el signo del trinomio lineal, por lo tanto aquí es un más. Y en el otro miembro, este 3 yo lo puedo expresar como números racionales. Entonces un entero tiene 4 cuartos, aquí van 8 cuartos y aquí van 12 cuartos. Por lo tanto, este en lugar de escribir un menos 3, puedo expresarlo en números racionales. Expresar en números racionales. Y si lo expreso en números racionales, entonces este 3, ya lo habíamos dicho, va a quedar expresado como 12 cuartos y por lo tanto me queda el mismo denominador, que va a ser 4, que van a ser cuartos, pero como uno es negativo y el otro es positivo, sabemos que se aplica la ley de la resta. En la ley de la resta se deja el signo del número mayor y se hace la resta entre los números. Por lo tanto, si este es menos 12 y este es más, el número mayor es el 12, escribo entonces un signo negativo y este 12 menos el 1 me queda un 11. Y para calcular el valor de la incógnita, pues solamente hay que realizar operaciones inversas en el otro miembro. Entonces vamos a realizar operaciones inversas en el otro miembro. Y eso implica que este cuadrado le va a tener que obtener una raíz en el otro miembro. Así que me va a quedar un menos 11 con raíz cuadrada dividido entre una raíz cuadrada de 4, que sabemos que es 2. Y si aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Sabemos que aquí tiene dos valores, que es menos, más menos, perdón, y aquí me queda un medio. Por lo tanto, la incógnita es menos un medio. Sabemos también que esta es una abscisa, y como es una abscisa, entonces me va a quedar de resultado del punto A, que es menos un medio más la raíz cuadrada de menos 11, raíz cuadrada de menos 11 dividido entre 2. Sabemos que debe estar escrito primero el número racional y luego el número irracional, menos 11, 0, y también tenemos un punto B que tiene la abscisa como menos un medio menos un medio de la raíz de menos 11, 0, y aquí en el caso específico la raíz de menos 11 es imaginaria. Entonces al ser imaginaria estaríamos hablando de
números imaginarios, lo cual como no lo expliqué en clase, solamente con que hayan dejado indicado la raíz de menos 11, pues es más que suficiente. Así que este fue un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos. Y entonces podemos decir que como vale 2 puntos, como todo vale 2 puntos, podemos decir que cada uno tenga un valor de .25 cada paso para que sea .25, .5, .75, 1, 1.75. No, sería más, sería .3 cada paso para que sean 3, 6, 9, 8, 12, 15. Todavía me quedé corto. Entonces le dejamos el .35 cada paso para que sea .35, .7, 1.05, 1.4, 1.75 y ahora sí se puede alcanzar el 2. En el ejercicio 4, pues si nos damos cuenta solamente son leyes de los exponentes, así que vamos a comenzar aplicando la primera ley de los exponentes. Primera ley de los exponentes. Y sabemos que la primera ley de los exponentes menciona que si yo tengo la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, se deja otra potencia que tenga la misma base y se suman los exponentes. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sumar este 2 con este 3, con este 4 y con este 5. Y escribimos aquí que el resultado va a ser la raíz cúbica de una x elevada a la 2, 5, 9, 14 elevado a la 14 entre otra x, donde hacemos lo mismo. Este 6 con este 7 me da 13, 13 y 8, 21 y 9 van a ser 30 elevado a la 30. Son 9, 17, 24, 30. Ajustamos el radical porque acuérdense que el radical es un paréntesis y no puede quedar más grande del radicando. Y entonces vamos a proceder a realizar la segunda ley de los exponentes. Y la segunda ley de los exponentes menciona que si yo tengo, lo escribo aquí, que si yo tengo dos potencias y se están dividiendo, el resultado va a ser otra potencia donde es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por lo tanto, aquí va a quedar una x, la resta de 14 menos 30, que por ley de la resta me queda menos 16, y eso va a tener una raíz cúbica. Y luego, continuando con lo que estamos mencionando, vamos a aplicar la cuarta ley de los exponentes. La cuarta ley de los exponentes. Y la cuarta ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y le voy a calcular una raíz, entonces esto se calcula como el exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto hay que dividir el exponente entre el índice de la raíz y aplicando la cuarta ley de los exponentes me va a quedar una x elevada a la menos 16 tercios. Y sabemos que no puede haber exponentes negativos. Por lo tanto, para que no haya exponentes negativos, lo que aplicamos es la primera propiedad de los exponentes. Recuerden que las propiedades son para escribir de otra manera y las leyes son para realizar operaciones. Y la primera propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir como el recíproco con exponente positivo. Eso implica entonces que aquí me va a quedar un 1 entre una x a la 16 tercios. Y entonces me doy cuenta que esto implica una raíz. Acuérdense que proviene de la cuarta ley de los exponentes, que la vimos por acá. Y en esa cuarta ley de los exponentes me lleva una raíz, por lo cual el concepto para que no existan raíces en el denominador se denomina racionalizar el denominador, porque precisamente no quiero raíces en el denominador, y sabemos que lo que debo de buscar es cuánto me falta para el entero. Entonces, si tengo 16 tercios, me voy al kinder, aquí tengo 3 tercios, aquí tengo 6 tercios, aquí tengo 9 tercios, aquí tengo 12 tercios, aquí tengo 15 tercios y aquí nada más tengo un tercio. Para que se cumpla el entero, entonces me hace falta multiplicar por x a la 2 tercios
entre x a la 2 tercios. Entonces aquí aplicando las leyes de los exponentes, me va a quedar que esto va a ser una x a la 2 tercios dividido entre una x a la 18 tercios. Pero sabemos que esto, pues se pueden aplicar operaciones, precisamente es la jerarquía de operaciones. Y también de una vez aplicamos la cuarta ley de los exponentes. Y aplicando la cuarta ley de los exponentes, voy a obtener que esto va a ser un 1 entre x a la sexta. Acuérdense que se deben de separar los números enteros de los racionales. Y esto va a ser multiplicado por una raíz cúbica de x al cuadrado. Con eso ya tengo el resultado. De la misma manera, este tiene un valor de 2 puntos. Por lo tanto, si tiene un valor de 2 puntos, aquí es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos. Y sería como en el caso anterior de los 6 pasos. Aquí que es 0.35 cada paso. Y de aquí estaríamos diciendo que es 35, 7, 1, 5, 1, 4, 1, 75. Y ya llegaríamos a 2.